buenos días, amigas y amigos de la República. Bienvenidos a Fuerte y Claro. Yo por acá ya empezando el jueves. Hoy no hay cafecito, no ha habido cafecito desde acá, pero seguramente ustedes en sus casas o en sus trabajos o desde donde se puedan estar conectando están ya con el cafecito de la mañana y nos pueden acompañar. Switcher, muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Hola, Manu, ¿cómo estás? Por acá Cheste, Regina, Celeste, Alexita, ya estamos todos listos Alecita, para ya. iniciar. Que Alecita está un poco enferma ahí, ya la he escuchado con la voz así débil, pero nada podrá contra nosotros. Este virus que anda rondando por toda la República no nos impedirá seguir nuestra labor de seguir informando. Valecita, hoy tenemos que empezar a arrancar hablando del actual presidente interino, José Gerí, quien ya ha dejado muy claro que no suelta el celular. Él está todo el tiempo contestando a tuiteros, a periodistas, pero también a personas que le escriben en Twitter y que lo mencionan directamente. Y está muy pendiente de qué manera les contesta cada vez que alguien lo menciona. Él tiene que de una u otra manera responderle. Algo que sin duda se suma a la cantidad de críticas que se vienen haciendo a su gestión por ser una gestión tildada de apariencia, de pantomima, de show, que hasta el momento, pese a que es poco tiempo, no ha logrado demostrar ninguna reducción puntual de la criminalidad cuando al día se siguen cometiendo por lo menos 6 homicidios, cuando siguen asesinando a choferes, a transportistas, cuando siguen extorsionando y cuando no ha hecho lo más importante, lo más básico, que es la derogación de las leyes que favorecen a las organizaciones criminales y que limitan la posibilidad de que éstas sean investigadas. Le ha respondido a todos, vale, por Twitter. Yo creo que yo me voy a sumar próximamente a ver si por ahí también logro hacerle alguna pregunta, porque parece que si uno quiere comunicarse con Gerí, la opción directa es escribirle al Twitter. A ver, ¿qué ha puesto? Muéstrame. Dice, a ver, por ahí arriba primero le contesta a José Barba Caballero, que tiene un tuit en el que aparentemente está alabándolo, diciéndole que el éxtasis le duró poco, pues el improvisado y sorprendente Gerí resultó un vendaval de aciertos que le han ganado el afecto del pueblo. Y le pone, siempre es un gusto leer sus comentarios. Algo que dista mucho de la manera en la que le respondió, por ejemplo, a Rosa María Palacios, en la que soltó una indirecta de que un sector de personas les da urticaria todo lo que tiene que ver con la patria. Carlos Villarreal, periodista de RPP, le escribe citando una declaración que dio Rafael Belaúnde en una entrevista para RPP y el presidente Gerí le responde: por estas fechas se deben debatir ideas de desarrollo nacional con un enfoque desde cada una de nuestras regiones. Centrar el debate en personas es caer en lo mismo y eso no quiere el país. Mi guarda y responsabilidad acaba el 26 de julio del 2026. Y así ha seguido comentando, respondiendo una serie de tweets. Estamos viendo ahorita en directo su Twitter. Estamos viendo en directo, Manu, Cuidado, porque ten cuidado, porque ahí hay unas cosillas que no sé si se pueden mostrar en este horario. Esa foto en particular, vale, llama mucho la atención, ¿no? Gerí aparentemente está tratando de adoptar una estrategia Bukele que implica esta narrativa que él quiere implantar de que su gobierno o su gestión, breve o larga, va a ser una gestión de mano dura. Y lo hizo desde el primer día, el primer fin de semana que asumió, yo recuerdo, que fue a hacer esta visita en penales en las que supuestamente hicieron una requisa y ha seguido con este tipo de acciones. Aquí, por ejemplo, esto fue del 11 de noviembre, o sea, hace nada más un par de días, y pone, seguimos con las requisas en los establecimientos penitenciarios. Hoy tocó Huánuco. Y una foto muy similar a las que hemos visto en la era Bukele de las personas que están en el penal, de los presos retenidos en el penal, en este patio, ¿no? Y como diciendo que se ha hecho una revisión, una inspección. Pero lo que habría que ver es cuántas inspecciones a penales se han hecho y eso en cuántas capturas a cabecillas de organizaciones criminales se ha traducido. Y esto sin mencionar también algo que es sumamente preocupante, ¿no? Que tiene que ver con una revelación que se ha hecho este domingo a través del programa Cuarto Poder de una investigación en curso contra Iván Paredes Yataco.
quien es el actual presidente del INPE, que está siendo investigado por el presunto delito de tráfico de influencias, tras la denuncia de la ciudadana Adela Huamancusi, quien es esposa del ex policía Marco Quispe. ¿Qué denunció esta mujer? Que a Paredes Yataco ella le otorgó una suma de $80,000 que éste le había pedido a cambio de asegurarle la liberación de su esposo, que estaba detenido por el presunto delito de secuestro, acusado por secuestro. Se han hecho públicos a través de este programa dominical una serie de audios en los que se señala a Paredes Yataco de confirmar el haber recibido este monto de dinero y el sostener una discusión con esta mujer que le está reclamando que pese a que le hizo el pago exigido de los $80,000, no se había concretado la liberación. Es decir, de comprobarse, hay un clarísimo indicio o evidencia, mejor dicho, absoluta, de corrupción y tráfico de influencias, de utilizar su poder para liberar a una persona que tiene una acusación y que está detenido, ¿no? Que ha sido señalado, acusado por secuestro. No sé si tenemos audio o aunque sea ver un poco lo que dice la nota, ¿vale? Voy a ponerlo en pantalla, Manu. Vamos a verlo en pantalla para poder leer un poquito y entrar en contexto. Lo que señalaba la fiscalía cuando fue citada para este reportaje es que hasta el momento no había acudido a ninguna de las citaciones. Presidente del INPE es grabado en un presunto audio pidiendo $80,000 para liberar a policía sentenciado por secuestro. Paredes Yataco, designado por el gobierno de Dina Boluarte, no respondió a Cuarto Poder sobre la denuncia ni se ha presentado a la fiscalía, que ya lo citó para declarar. A ver si por abajo sale de repente alguna transcripción de audio para leer. Acá está, bueno, lo que les había contado, Adela Huamancusi, como había dicho, y como había dicho la mujer, señalado que ya le había entregado el dinero y que no se logró concretar la liberación. Acá hay un fragmento, una transcripción del audio, ¿no? En la que le está respondiendo y le dice, le voy a depositar $500. Ella le dice, pero como 500, quiero más. Yo le di $20,000 y además 11,500 soles. Bueno, eso era por los honorarios, pero le voy a devolver. Usted me dijo $24,000. ¿Cómo que ahora me habla de honorarios? Ahí como que tienen un intercambio de palabras en los que se evidencia que no habría habido un cumplimiento de lo que se propuso, se prometió a cambio de ese dinero. Voy a sacar la cuenta, yo lo voy a esperar, le voy a dar el documento, aunque sea 1,100, pero deposítelos, doctor. Señora, deme 3 días y le vuelvo a depositar, quiero cumplir con usted. Lo que está señalando aparentemente, lo que pretendía demostrar Yataco sería que los audios son falsos. Sin embargo, no se ha presentado a fiscalía para estipular esto y para poder pasar por una pericia, ¿verdad? Que sería la que finalmente pueda determinar la veracidad o no de estos audios. Pero para que eso pueda darse, se necesita que tome con seriedad la denuncia y que acuda a las investigaciones de la fiscalía. Recordemos además que ya desde el inicio de la gestión de Iván Paredes Yataco, esta resultó polémica porque fue la expresidenta Dina Boluarte quien cambió las condiciones de lo que tenía que tener una persona para asumir el cargo de la presidencia del INPE. Fue ella quien a través de un decreto facilitó, flexibilizó estas exigencias que había que tener para que ingrese Paredes Yataco. Desde entonces ya habían empezado los cuestionamientos con esta designación, que ahora pues evidentemente se hacen más grandes ante esta denuncia que ha vuelto a salir. Ella promulgó este decreto que modificó los requisitos y actualmente ¿de quién depende su permanencia? Pues del ministro de Justicia y por supuesto del presidente José Gerí. Por eso es que yo digo que si hay una narrativa que tiene que ver con los penales, que supuestamente lo que quiere hacer entender a la población es que está haciendo requisas de manera personal en los penales para asegurarse de que no hayan
celulares o de que no estén controlando redes de extorsión desde el interior, entonces una de las principales acciones que también debería tomar sería investigar lo que ha sucedido con respecto a esta y otras denuncias que involucran a Paredes y Ataco, porque ¿cómo se puede creer que yendo a los penales, que haciendo requisas y que poniendo para la foto a las personas recluidas, realmente va a lograr hacer algo si supiésemos que el presidente del Instituto Penitenciario está implicado en delitos, o mejor dicho, está siendo señalado por delitos de corrupción y tráfico de influencias? No tiene sentido, ¿verdad? O sea, solamente verlo en un nivel jerárquico, ¿no? Si estamos diciendo que la cabeza podría estar implicada en actos de corrupción y tráfico de influencias, ¿qué sentido tiene que vayamos hacia lo más pequeño, vamos a decir, que es lo que sucede al interior de cada uno de los penales? Aunque los operativos fuesen exitosos, aunque realmente lograran, no sé, requisar y decomisar una serie de celulares, pues no podría tener ningún sentido a largo plazo o no te causaría ningún efecto si finalmente sabemos que en la cadena de mando también podría haber corrupción. Valecita, ¿qué nos dicen las personas que ya nos deben estar saludando desde sus casitas, tomando su desayuno, desayuno ya, porque ya es casi mediodía, su media mañana, su cafecito, lo que sea? Por ahí si quieren hablar un poco de cómo ven a nuestro presidente José Gerí, si le creen, si no le creen, con esto que resulta bastante performativo, ¿no? Se toma un montón de fotos, contesta a todos los twitters habidos y por haber. Es definitivamente un presidente tuitero. Las críticas han estado orientadas. Hola Roger, ¿cómo estás? Ahora vamos a leer un ratito comentario. Hola Roger, ¿cómo estás? Buen día, Manuela y producción. Roger, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. César, hola desde Arequipa, la ciudad blanca, qué rico, qué ganas de un paseíto por Arequipa. Besos grandes hasta allá. Hola Lisita, Listar Digital, bueno, las personas que se van conectando de a poquito y que nos van saludando cada mañana. Las críticas han estado, como decía, orientadas a la superficialidad de las acciones que ha tomado y que le siguen preguntando, presidente, ¿y la derogación de las leyes para cuándo? Que de hecho fue una pregunta que le hizo directamente Rosa María Palacios, por si podemos ir buscando el Twitter de Rosa María, donde le habló sobre esta nueva medida incorporada en el estado de emergencia de cantar el himno nacional. Y le señala, bien, maravilloso, ok, el himno y, presidente Gerí, la derogación de las leyes que usted como congresista también ayudó a instaurar, ¿para cuándo? Y le dijo que era algo que se veía en paralelo. También se lo ha señalado ayer al periodista Sebastián Ortiz, si lo tenemos por ahí, que revela, ¿no? Nos sigue mostrando, ahí está, primero el de Rosa María, le dice, hola, José Gerí Oré, ya presentó las iniciativas legislativas para derogar las leyes por crímenes o cantar el himno, ya terminó su trabajo. ¿Y qué le responde? Gerí le dice, hola, todo en paralelo. Lo que indicaría que podría estar tomando en cuenta esta necesidad que le ha sido trasladada desde la población, desde los gremios de transportistas, desde el Colegio de Abogados, desde el sector justicia, acabando las iniciativas de facultades para el Congreso. Es todo lo que dice sobre la derogación de las leyes que facilitan o que favorecen a organizaciones criminales. Ya luego de eso les lanza una serie de indirectas que no tienen nada que ver sobre la bandera y los himnos. Y ayer me parece que le contestó también al periodista Sebastián Ortiz, si lo tenemos por ahí, que nuevamente le preguntó, a ver, le dice, el presidente, y claro, ahora uno lo etiqueta, porque si lo etiqueta es bastante probable que le vaya a contestar. El presidente José Gerí inició hoy en Huánuco su gira a las regiones. Sería interesante saber si irá o no al sur y cuándo. ¿Qué le contesta el presidente? La gira inició hoy, se dijo ayer, todas las regiones, en un lapso de 3 meses. Informaremos progresivamente. Y Sebastián Ortiz, que es periodista, aprovecha la atención brindada por Gerí y le dice, buenas tardes, una consulta. Usted votó a favor de leyes que han sido calificadas como procrimen y que el gremio de transportistas solicita su derogación.
¿el gobierno está listando proyectos de ley que buscan cambios o la derogación de esas normas? ¿Se piensa incluir en la solicitud de delegación de facultades? ¿Y qué le respondió? Lo que me queda claro es que tiene que haber un análisis objetivo para que se analice. Un análisis para que se analice, ¿ok? Lo que me queda claro es que tiene que haber un análisis objetivo para que se analice en general la efectividad de las normas. Ese análisis objetivo al que usted hace referencia, presidente Gerí, ya debió haberse dado en el Congreso porque, y es algo que usted debería saber porque ha ejercido la labor parlamentaria, que antes de aprobar cualquier ley, los congresistas tienen que haber estudiado este informe y haber hecho ya ese análisis previo que usted menciona recién ahora para ver si una ley realmente conviene, no conviene, favorece o no favorece a la población y cuáles serían los intereses detrás de cada una de estas. Lo que está pidiendo que se haga ahora, recién, y además que solo de manera especulativa y no diciendo que se va a hacer, es lo que ustedes como congresistas ya debieron haber hecho incluso antes de aprobar esta ley. De hecho, es lo que se debería hacer con todas y cada una de las leyes y de los proyectos de leyes que se debaten en el Parlamento, porque esa es su única chamba, la de los congresistas. Precisamente hacer un análisis a profundidad de los proyectos de ley que están llegando al Parlamento para ver si los apoyan, no los apoyan, si convienen o no convienen. Entonces, esto del análisis llega un poquito tardío, ¿no lo cree? Este análisis ya se hizo. Y si quiere leer opiniones de expertos, como le señalábamos, hay diversidad. Ya se ha presentado desde sectores no solo de justicia, sino de derechos humanos, del Colegio de Abogados de Lima, de gremios de transportistas y de expertos en la materia criminalidad, que señalan que este tipo de leyes implican un retroceso de lo poco que se había logrado avanzar en estos años, en este lapso de tiempo, para frenar la criminalidad. Lo dijo en este programa también hace solo 2 días Erika Solís, que la primera medida, Erika Solís, criminóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que la primera medida concreta que debería tomar el presidente Gerí, si realmente está comprometido con reducir la criminalidad y las extorsiones, es motivar, buscar la manera de que se deroguen desde el Congreso este paquete de leyes. ¿Lo ha hecho? No lo ha hecho. ¿Ha dicho que lo va a hacer? Solo de manera especulativa. Nuevamente, aún no hay nada concreto. Y eso es lo que se le está criticando. Ayer soltó también una fotito, Vale, si la tienes por ahí, que ya mostraba cómo se va a subir al avión para su gira. La subió a su Twitter diciendo, ¿no? Como anunciando que ya empieza la gira por regiones y que el presidente José Gerí va a llegar a todas las regiones del Perú. Es una foto que tiene con un avión, ahí está. Iniciamos el recorrido por todo el Perú. Es una foto que me parece que además no se postea desde el personal de José Gerí, sino desde la presidencia. Exacto, ya. Entonces se está utilizando, están utilizando, ¿no?, la red social de una institución pública para hacer una campaña, para hacer una pantomima, ¿no? Para mostrar esta edición que se hizo sobre la fotografía, ¿no? Porque, claro, no es, si te das cuenta, Vale, y esto cabe para el análisis porque es importante, no es una fotografía orgánica que en este momento el equipo de prensa de José Gerí le toma cuando ya está llegando a la primera región, encontrándose con delegados de representantes de esa región para sostener una serie de coordinaciones, reuniones, intercambio, diálogo. No, es una fotografía que ha sido editada, porque hay un proceso de edición, en la que está como posando previo a subir al avión y en el fondo su imagen difuminada con la bandera del Perú que se vea bien clara. Entonces, ahí nuevamente no es algo genuino o fortuito que se le tomó la fotografía, sino que hay una intención semántica, semiótica detrás de lo que se está presentando, ¿no?, de parte de el actual presidente interino José Gerí y de cómo quiere ser percibido por la población. Manu, tenemos algunos comentarios. A ver, vamos a ponerlos. El problema, antes de seguir leyéndolos, hola Enrique Montezuma, ¿cómo estás? Buenos días, Manuela, nos dice.
El problema es que yo creo que a nadie le haría ruido nada de esto y podría hacerlo si quisiese, hacer su pantalla, su pantomima, su show, lo que quiera, si es que esto viniera acompañado de las garantías que la ciudadanía necesita para vivir tranquila. Ahora está en la narrativa que las leyes pro crimen es falsa. Están posteando mucho en X que esas leyes no son pro crimen. Y no solamente en X, sino que además se han sumado, por ejemplo, personas expertas en la materia para desmentirlo, como Avanto, el abogado Avanto, para hablar sobre cómo no sería cierto que son leyes que favorecen a la criminalidad, pero el análisis ya se ha hecho desde diversos flancos en los que también, incluso, reitero, el Colegio de Abogados de Lima ha señalado que este tipo de leyes, ya si no quieren ponerle en la narrativa de favorecer a la criminalidad, dificultan la investigación oportuna del Ministerio Público y le restan facultades para poder realmente desarticular organizaciones y bandas criminales e implican un retroceso en lo poco que se había logrado avanzar desde el punto de vista penal, jurídico, judicial, para poder hacerles frentes a estas economías ilegales. Richard dice, saludos desde Canto Grande. Qué bonito programa, Richard. Un beso enorme para allá. A ver, Carmen dice, estamos cansados de tanta mentira. Corruptos y mafias se burlan de la gente, pero ya abrieron muchos los ojos. Aún hay cuenta que sigue confiando en estos corruptos. Un saludo, querida Carmen. Gracias por conectarte con nosotros. Gallico Master dice, esta gente del Congreso es tan descarada que ya no les da miedo hacer proselitismo desde el sillón presidencial. Ahora lo llaman gira. Exacto, y oficial, y con las redes oficiales del Estado. Lamentablemente el presidente apuesta por el aplauso fácil, pero hasta el momento no hay soluciones, ni siquiera parciales. Efectivamente. María del Carmen dice, es un mal copia y pega. Evidentemente, este comentario va hacia la buquelización que busca alcanzar José Geri Orué. Néstor Paredes nos dice, hola Manuela desde Loreto, Iquitos, qué delicia por allá también, visualizándote. Gracias por tus informaciones, un besote, Néstor Paredes. Fabuloso, ¿qué más tenemos por ahí para cerrar comentarios? Bien, gracias, Valecita. Y vamos ahora sí a pasar al segundo tema. Cuéntanos un poco de qué vamos a hablar ahora, mi querida Vale. Manu, vamos a hablar acerca de esto que ha venido sucediendo en el Congreso. El congresista José Cueto, de Renovación Popular, ha enviado un oficio para que se pueda sancionar a las ONG IDL y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Vamos a estar en vivo ya en breves con la abogada del Instituto de Defensa Legal, Cruz Silva, para que nos explique un poco más acerca de qué es lo que ha venido sucediendo y cuál ha sido la verdadera intención de que se apruebe esta ley anti-ONG. Perfecto, muchísimas gracias, Vale. Sí, antes de presentar a Cruz Silva, vamos a hacer un brevísimo recuento para ponernos en contexto de lo que viene sucediendo, porque también fue este año que se aprobó desde este Congreso tan cuestionado la ley APSI, la modificación a la ley APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que lo que hace es que restringe de manera significativa la manera en la que los fondos que las organizaciones no gubernamentales, ONGs, reciben precisamente de organismos de cooperación internacional, sea mucho más limitada hacia lo que pueden o no hacer, pueden o no decir. Lo que esta ley APSI o la modificación de esta ley APSI estaría buscando es en realidad controlar, restringir, limitar el alcance y silenciar la labor crítica de muchas de estas ONGs que principalmente son ONGs relacionadas a temas de derechos humanos, ¿no? Especializadas en los temas de derechos humanos. Y una particularidad es que muchas de estas litigan y han litigado de manera gratuita casos emblemáticos de abusos contra los derechos humanos perpetrados por el Estado peruano, en este caso, por los estados en general, pero en este caso por el Estado peruano. Dentro de las modificaciones se ha hecho una serie de prohibiciones
en el uso de fondos que reciben estas organizaciones no gubernamentales que viven, ¿no? Que se solventan, que se sostienen básicamente de eso, de la cooperación internacional. Y, por ejemplo, no pueden usarlas ni para asesorar o proceder en demandas contra el Estado, como les decía, una de sus principales labores en el país, pero también la restringe mucho en cuanto a libertad de expresión, en cuanto a aquello de lo que pueden o no decir, pueden o no opinar, siempre de manera ambigua, pero que se están viendo ahora sí, de manera concreta, cuáles eran los objetivos que tenía el Congreso al implementar esta ley APSI, ¿no? Es por eso que tenemos ahora sí a Cruz Silva, quien es abogada del Instituto de Defensa Legal, IDL. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, doctora Silva, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Bien, doctora, estábamos hablando un poquito para poner en contexto a las personas sobre lo que viene sucediendo con la persecución, ¿no? Desde el Congreso contra las organizaciones de derechos humanos. Y bueno, lo último que ha sucedido, que es que el congresista José Cueto ha apelado a esta modificación de la ley para pedirle a la APSI que sancione a dos de estas ONGs, al IDL y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por una serie de expresiones que tuvieron críticas en contra de la permanencia de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación. Hablemos un poco de cómo han sido estos pronunciamientos y en la línea de que iban, porque tengo entendido que no solo ligados a la libertad de expresión, sino también a lo que es intrínseco de las organizaciones de derechos humanos, eran críticos con respecto a cómo implicaban un peligro para la democracia, para la independencia de poderes y relacionados pues con una búsqueda de no corrupción, cero corrupción y cero toma de poderes dentro del Estado. Hablemos un poquito de qué iban estos pronunciamientos contra Tomás Gálvez, cómo se hicieron, a través de qué medios se hicieron. Claro que sí, mire, para informar, el Instituto de Defensa Legal desde el año 1984, que es aproximadamente el año de su creación, viene haciendo no solamente un seguimiento y un monitoreo, sino acciones de difusión y de protección a los derechos humanos, sea el derecho a la libertad de expresión, a la integridad, el derecho a trabajar, el derecho a poder expresarse libremente, el derecho a tener un trabajo digno y, por supuesto, el derecho que tenemos a vivir sin corrupción, teniendo en cuenta que la corrupción es el principal obstáculo para todos estos derechos. A lo largo de todos estos años, nosotros hemos, en ese sentido, realizado diversas actividades, sobre todo con lo vinculado al sistema de justicia. No solamente identificar cuál es el derecho de acceso a la justicia de diversas poblaciones en situación de vulnerabilidad, sino también hacer un monitoreo y un acompañamiento ciudadano en base a nuestro derecho de participación ciudadana en la vida pública del país, respecto de si es que el sistema de justicia estaba teniendo o no las condiciones para que pueda emitir decisiones en base al derecho y no en base pues a amiguismos, hermanitos, relaciones de poder, lealtades, infiltración del poder político, etcétera. Y esta semana lo que nosotros hicimos junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pero también junto al Grupo de Trabajo contra la Corrupción, que es otro grupo vinculado a organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo JAPICAI, Fórum Solidaridad, la Asociación Nacional de Centros o FOVIDA, entre otras, enviamos un documento a la Junta de Fiscales Supremos fundamentando en base a otro documento que, ojo, nosotros ya habíamos presentado el 22 de septiembre, día en que Tomás Gálvez es elegido como fiscal de la Nación interino, indicándole a la Junta de Fiscales Supremos que la elección de Tomás Gálvez tenía dos serios problemas. Primero, que era una elección nula porque no se había tenido en cuenta que el doctor Gálvez era lamentablemente un actor político, porque había estado postulando a la presidencia de la República con un partido político, y que ni el Tribunal Constitucional ni la Junta Nacional de Justicia evaluaron ese pequeño pero gran detalle que violaba el artículo 2 de la Ley de la Carrera Fiscal, que exige que cualquier fiscal, sobre todo si va a ser autoridad, tenga independencia absoluta respecto inclusive del poder político. Entonces, lo que les dijimos a la Junta de Fiscales Supremos era
de que proceda, luego de una evaluación y consideración de nuestros argumentos, a analizar una nueva elección de fiscal de la Nación interino, no solamente por la nulidad del primer nombramiento, en base a no haber ponderado este requisito de la ley de la carrera fiscal, que hace que la decisión, que es un acto administrativo, sea nula, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo general, sino que además, y esto es lo consiguiente, el doctor Gálvez evidenciaba la inidoneidad para el cargo porque no estaba cumpliendo la ley, al desplazar, entre otras cosas, a 2 fiscales que lo estaban directa e indirectamente investigando o llevando diligencias que lo vinculaban. Él estaba en un conflicto de intereses y por eso al removerlas, no solamente incurre en una violación de legalidad, de imparcialidad, sino que además viola lo que es una sentencia de la Corte Interamericana que se llama el caso Casanina contra Perú, que te indica cuáles son los 4 supuestos objetivos en donde un fiscal puede remover a otro fiscal, aunque este fiscal sea provisional. Con todos esos argumentos, y también indicándole a la Junta de Fiscales Supremos que este caso, el de los cuellos blancos, en donde está investigado Tomás Gálvez, ya es de conocimiento de la Comisión Interamericana, les dijimos, procedan a evaluar esta argumentación y a elegir a un nuevo fiscal de la Nación interino, y que en esa decisión y debate no participe la fiscal suprema Patricia Benavides, porque también tenía conflictos de intereses, ya que las investigaciones que mencionamos estaban vinculadas también a ella. Y eso es lo que le ha molestado al congresista Cueto, a pesar de que acciones como esta las venimos haciendo desde hace más de 40 años, y a pesar de que esto es un derecho fundamental. Mira, la ley APSI en efecto, y por eso la hemos demandado como inconstitucional a través de una medida de amparo, dice que las organizaciones no pueden usar recursos para litigios o asesorías que involucre una lucha, por así decirlo, contra el Estado. Eso es inconstitucional. Eso viola no solamente el derecho a la participación ciudadana, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a participar de la vida pública del país o el derecho de petición, de hacer solicitudes a las autoridades correspondientes, sino que también nos vulnera porque nosotros no solamente somos ciudadanos con todos esos derechos como cualquier persona, sino que también venimos haciendo denuncias de corrupción y somos por nuestro trabajo personas defensoras de derechos humanos. Claro. Por lo cual el Estado debería protegernos. El señor Cueto es un funcionario público y lo que está haciendo es hacer quedar en ridículo al Estado peruano. Creo que esto, doctora Silva, es importante mencionarlo para la población en general, porque hay un hilo que seguir de dónde viene ese interés por limitar la participación o el litigio de estas organizaciones. Desde su existencia, como mencionaban, ambas organizaciones han ganado un aproximado de 113 sentencias favorables a favor de víctimas, ¿no?, de diversos casos emblemáticos, por ejemplo, como casos en La Cantuta, Barrios Altos, hasta el momento víctimas de esterilizaciones forzadas. Y, por ejemplo, también actualmente llevan casos de manera gratuita de los familiares de víctimas de las protestas, de la represión en las protestas desde el año 2020 hasta también las que implicaron a Dina Boluarte en el año 2022-2023. Estas defensas legales que son a favor de personas vulnerables que no tienen los recursos económicos para llevar a cabo litigios de manera particular y que acudían precisamente a estos organismos de derechos humanos para ayudarlos de manera gratuita, para llevar adelante sus casos. Entonces, no hay que perder la relación, el vínculo que tiene esta intención de silenciar y de limitar su participación con qué es lo que quieren que nadie pueda defender, ¿no? Es como la intención de dejar absolutamente indefensas a estas personas. Quisiera hablar sobre el pronunciamiento que ha hecho IDL, que también es bastante directo, me parece, es muy puntual, si lo podemos ver ahí en pantalla, ¿vale? Que menciona que se está demostrando, se está evidenciando el uso de esta ley APSI como un garrote contra las ONGs, ¿no? Acá diciendo además que le dice
que no tienen competencia para hacer lo que han hecho con respecto a pronunciarse en materia política, cuando le dice que sí, que hay herramientas legales que les permiten precisamente dentro de la naturaleza de su constitución seguir involucrándose en estos temas que competen a la formación de lo que ustedes hacen. Claro, mira, yo creo que hay que tener claridad. Lo político partidario, es decir, las organizaciones políticas, dicho sea de paso, cuestionadas como Podemos, Fuerza Popular, el APRA, son grupos de ciudadanos que hacen política partidaria y quieren llegar al poder ejecutivo y otras instancias del Estado. La sociedad civil organizada y cualquier ciudadano también tiene el deber y el derecho de participar en política, pero no hay que confundir. Hay una política partidaria que es el primer caso que he mencionado y hay otro derecho de participar en la vida pública, sobre todo lo que le interesa a la ciudadanía. Y esos son los derechos. ¿Cómo defiendo mi derecho al agua, mi derecho al trabajo, mi derecho a la seguridad ciudadana, mi derecho a vivir libre de corrupción? Y en ese estado, las organizaciones de sociedad civil y cualquier ciudadano ejerce su participación en la vida pública del país. Estos no son temas privados. Entonces, cuando nosotros, como Instituto de Defensa Legal, decimos que necesitamos un fiscal de la nación acorde a la ley, que garantice a la ciudadanía una justicia y una investigación imparcial, fuera de investigaciones de casos tipo cuellos blancos, estamos ejerciendo un derecho fundamental de la participación en la vida pública del país. Entonces, el señor Cueto e incluso Dina Boluarte, cuando denostaba de las protestas ciudadana pacífica, indicaba que los reclamos y las demandas no podían ser políticas. Y lo que nosotros le decimos es que está tratando de confundir a la gente y lo que hace un ciudadano o las ONGs es demandar cuestiones de interés público, que es muy diferente al poder político partidario. Entonces sí, son derechos fundamentales y nosotros lo que hemos mencionado es que no vamos a dejar de hacer este trabajo, porque estamos además en un escenario en donde el país está en crisis. Hay un informe de la Comisión Interamericana del año 2023 que habla de una crisis de derechos humanos y de una crisis institucional. Y cuando el país está en crisis, lo que todo ciudadano tiene que hacer, además de tener el derecho de participar en los temas públicos, tenemos el deber de participar y de manifestarnos, y eso es lo que no le está gustando al poder. Y yo le comento un poco, el IDL ha trabajado desde hace mucho tiempo investigando casos de corrupción que involucran a quienes en estos momentos están en las cabezas de las instituciones de justicia. Y en ese sentido también lo que revela es que lo que quiere hacer el señor Cueto con esta demanda a la APSI de que nos investigue por ejercer nuestros derechos es que no quieren que las personas sigan investigando a los actos de corrupción. El IDL ha estado participando activamente en revelar, difundir y generar una accountability en casos como Lavallato, como Petroaudios, como Cuellos Blancos, incluso en el caso Valkyria, difundiendo e informando a diversas instancias sobre lo que viene pasando. Y eso es lo que quieren ahora acallar, pero lamentablemente para ellos nosotros no lo vamos a hacer y al contrario, vamos a defender a todos los que tienen el derecho de hacerlo, ¿no? No solamente las ONGs, un ciudadano de a pie, sino también a los periodistas que trabajan estos temas. Bien, sí, efectivamente, doctora, porque además es evidente, ¿no?, la relación, ¿no? ¿Qué tiene que hacer o cuál es la competencia de un congresista utilizando su cargo para defender a un fiscal de la nación cuestionado? ¿Por qué no en todo caso ese tipo de defensa o esos pedidos se ejercen desde la defensa particular de Tomás Gálvez? En todo caso, si fuese su defensa la que quisiera presentar ese tipo de quejas, ¿qué tiene que ver un congresista que ocupa un curul a favor de la población utilizando su cargo para además pedirle a APSI algo que no le compete directamente, porque es algo que también ustedes han dicho dentro del documento, ¿no? Que le está solicitando a la directora de la APSI hacer algo para lo cual no tiene competencias y que demuestra que quieren hacer de las instituciones una caja de resonancia de sus propios intereses políticos. Lamentablemente, doctora, se nos ha acabado el tiempo, pero le agradecemos muchísimo el haber estado aquí para poder explicarnos un poco de lo que viene sucediendo. Ha sido la doctora Cruz Silva,
abogada del Instituto de Defensa Legal, del IDL. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. No sé si quisiera cerrar con algo breve. Solamente señalar que le hace un flaco favor el señor Cueto hacer esta denuncia porque evidencia que el fiscal de la Nación interino, el señor Tomás Gálvez, le conviene al poder político que viene siendo investigado por la propia fiscalía. Muchas gracias por la invitación y quedamos atentos a cualquier otro llamado para conversar. Muchas gracias, doctora Silva. Amigos, se nos ha ido volando el tiempo, nos hemos quedado conversando de más. Ya tengo que darle pase a mi querido Pedro Salinas, pero con nosotros será hasta mañana, un día más aquí en Fuerte y Claro. Chau, chau.